Bueno, ¿se escucha bien? Muy bien. Pues nada, yo en este ratito que tenemos, que es breve, digamos, para intentar proponer algo, pero bueno, vamos a intentar en este ratito, 25 minutos, proponer una reflexión política, ¿no? ¿Qué entendemos por una reflexión política? A mi juicio no tiene nada que ver con una reflexión sobre los políticos, una crítica de los políticos, ¿no? Sino más bien una reflexión sobre las fuerzas que hoy configuran la vida en común. Me parece que la política tiene que pensar la cuestión de las fuerzas. La política es una cuestión de fuerzas. ¿Qué fuerzas hoy están configurando la vida en común? Si no pensamos esta cuestión de las fuerzas, me parece que hacemos un acercamiento político muy ingenuo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es proponeros esta reflexión política sobre las fuerzas actuales. Me parece que componen lo que a mí me gustaría proponeros pensar como una situación endiablada. Una situación endiablada. Me parece que es hoy nuestro contexto o nuestro marco de vida. Creo que hay que ponerse las cosas un poco difíciles para pensar. Creo que hay que desafiarse para pensar y que el mundo está para ponerse también las cosas difíciles, ¿no? Y me parece que la situación en la que estamos es realmente una situación endiablada. Algunas coordenadas de esta situación endiablada, que es endiablada porque tiene difícil salida. Porque nos exige inventar salidas donde parece que no hay salida. En primer lugar, como creo que se ha dicho en este congreso, hay una mutación antropológica en marcha. Efectivamente, hay una producción de un nuevo tipo de ser humano, pero me parece que está comandada hoy por una alianza, una aleación, casi podríamos decir, entre mercado y tecnología. El segundo rasgo de esta situación endiablada, sin salida, es que la política pública me parece que está demostrando que puede hoy muy poco para transformar las cosas. En el mejor de los casos se limita a regular, pero ya regular es la posición de quien va detrás de la marcha de las cosas, va detrás de quien lleva la iniciativa, ¿no? Va detrás, por tanto, la política pública de la alianza entre mercado y tecnología, ¿no? El malestar social enorme en términos de precariedad, en términos de pobreza, en términos de sufrimiento psíquico, obvio cuando vienes a la ciudad de Santiago y das una vuelta por fuera de los lugares emburbujados, es paradójicamente canalizado por derecha y por extrema derecha. Hay una capacidad extraña que hay que pensar de la extrema derecha para canalizar un malestar que el mismo sistema que la extrema derecha, digamos, pretende apuntalar, produce. Es esa paradoja, es ese círculo extraño que tenemos que pensar para saber intervenir en él, ¿no? Y por último, las revueltas, como lo que ocurrió aquí en octubre, en 2019, o en mi país, en el 15M, hace ya 12 años, que me parecen focos reales de esperanza y de posibles nuevos. Sin embargo, no han encontrado aún su manera de construir una duración, su manera de limitar los daños de la vida mercado e incluso de abrir espacios donde poder vivir de otras maneras. Son focos de esperanza, pero aún no han inventado esas maneras de durar, esas maneras de limitar, esas maneras de crear nuevas formas de vida, ¿no? Me gustaría deciros ahora unas palabritas sobre cada una de estas coordenadas que configuran la situación endiablada y dejarlo ahí. El primero sería pensar esta cuestión de la coincidencia actual entre vida y mercado, ¿no? ¿Qué significa esta alianza entre mercado y tecnología que decíamos hoy? Significa que el mercado es hoy la principal fuerza de diseño de nuestra experiencia de vida, ¿no? Esto es muy simple, simplemente tenemos que atender un poquito a nuestra vida cotidiana. Nos movemos con Uber, viajamos en Airbnb, ligamos en Tinder, nos informamos a través de Google, nos entretenemos con Netflix, ¿no? Y cada uno de nosotros
reproduce el mercado simplemente pensándose y actuando cada día como capital humano, como se dice hoy, capital humano, que hay que gestionar, enriquecer, etcétera, cotidianamente, ¿no? Entonces, me parece que hay aquí un problema con el hecho de que el mercado, siempre en esta conexión con la tecnología, o por lo menos con la tecnología que desde luego el mercado requiere y necesita, monopoliza hoy las expectativas de vida, los deseos y las imágenes de felicidad. Este es el punto de la coincidencia entre vida y mercado. Quien hace y deshace hoy nuestra experiencia, la manera en la que vivimos el mundo, es la alianza entre mercado y tecnología. ¿Qué pueden, el segundo punto sería, qué pueden las políticas públicas? Cuando las políticas públicas no se limitan a gestionar y a impulsar la vida mercado, que es la mayor parte de las veces, ¿no? Pero cuando intentan otra cosita, ¿no? Cuando, por ejemplo, los progresismos intentan otra cosa, ¿qué pueden? Pues me parece que se limitan a políticas de contención. Intentan, en el mejor de los casos, políticas de contención, políticas que intentan minimizar los daños de esta vida mercado, ¿no? Lo que intenta, por ejemplo, el gobierno socialista, el gobierno progresista en España, no sé si es lo que está intentando con más o menos éxito Boric, bueno, eso ya queda para vosotros. Pero minimizar, digamos, las desigualdades, minimizar la precariedad, minimizar el daño que produce vivir, ¿no?, esta vida mercado, ¿no? El problema me parece que son dos. Uno, que por un lado la contención no contiene. La contención no contiene. Estamos viviendo dentro de un sistema, digamos, que ha sido analizado por grandes cabezas y que no es tan difícil de contener, no se deja contener tan fácilmente, no es tan fácil de embridar, sobre todo si no hay luchas que le pongan límites, que ha sido la manera durante toda la historia de hacer un freno y de limitar las cosas, ¿no? Entonces, la contención me parece que no contiene los efectos más devastadores de las estructuras duras que, digamos, a día de hoy configuran el sistema en el que vivimos. Y por otro lado, esta idea de que se trata de contener, limitarse a contener, es ya delegar en el mercado la iniciativa en la producción de experiencia de vida, ¿no? Es simplemente intentar ir por detrás y, en el mejor de los casos, regular un poquito lo que el mercado hace, ¿no? Regular un poquito el turismo, regular un poquito el extractivismo, regular un poquito el mercado de trabajo, pero nunca tomar la iniciativa para intentar producir otras maneras de vivir, otras maneras de trabajar, otras maneras de relacionarse con el consumo, con el saber, con la riqueza, con la vida en general, ¿no? Entonces ya la contención, por un lado, no contiene y, por otro lado, cede al mercado toda la iniciativa en la configuración de experiencia. Me parece que esta política pública limitada a la contención termina en muchos casos siendo una experiencia de gran impotencia y finalmente en una decepción enorme que se paga electoralmente. Y es lo que ya estoy escuchando estos días en las conversaciones con los amigos chilenos sobre el gobierno de Boric, ¿no? Hay ya una decepción. Pues no, tampoco cambia tanto la cosa, o no cambia nada, o al revés, es peor en algunos casos, ¿no? La impotencia se termina pagando en una decepción electoral, ¿no? El tercer punto sería que esta decepción actual de grandes masas de población ante la impotencia de la democracia, de la política pública y del progresismo y de sus políticas de contención para intentar cambiar algo que me parece totalmente legítima, totalmente fundada, ¿no? Se expresa, me parece, hoy en tres tendencias de las que vamos a intentar apuntar algo. Tres tendencias. La primera es la derechización, como decíamos antes. La decepción y el malestar se elaboran como resentimiento victimista que busca chivos expiatorios, ¿no? Los inmigrantes, los pobres, los trans, ¿no? Cada derecha señala sus propios chivos expiatorios, ¿no? Cada uno tiene los suyos.
y nos propone la idea de que eliminando a esos enemigos internos podríamos volver a la normalidad que una vez hubo, a la riqueza que una vez hubo, a la grandeza que una vez hubo, ¿no? Me parece que esto está muy bien resumido en la consigna de Donald Trump, Make America Great Again. Una vez que expulsemos a los mexicanos o les tengamos bien controlados, podremos volver a hacer grande América, ¿no? Esta sería la tendencia de que el malestar se exprese como derechización y en lugar de transformar las cosas busca chivos expiatorios, ¿no?, sobre los que descargarse. En segundo caso, la desafección. Me parece que es cuando la decepción y el malestar se elaboran como abstención, como retirada y como rechazo del sistema, pero sin proponer alternativas. Por ejemplo, este misterio tan curioso de Chile, este no a la primera propuesta de reforma de la Constitución, este no a la segunda propuesta de reforma de la Constitución, me parece que tendría que ver con ese gesto de desafección. Una desafección muy difícil de interpretar, un verdadero agujero negro en las democracias que toma una distancia con respecto a los canales de participación. Ve en ellos una trampa, ve en ellos algo que no se cree. Hay una desconfianza, hay una desafección. Y por último, la deserción, que serían las distintas tentativas de intentar hacer algo más afirmativo, más creador con la decepción y con el malestar, ¿no? Abrir pequeños espacios de vida a otra, de relaciones sociales distintas, ¿no? Sería una relación más interesante con el malestar, que en lugar de intentar buscar un chivo expiatorio, en lugar de simplemente retirarte un poco del sistema que hace tanto daño, intenta de alguna manera algún tipo de salida, ¿no? En muchos casos individual, en otros colectivo, inventar pequeños espacios de vida otra, ¿no? Estas son las tres tendencias que yo creo que hoy podemos encontrar en esa zona gris, digamos, de la vida mercado, en esa sombra, en ese reverso de la vida mercado, ¿no? Bueno, voy terminando. Yo diría, como un cuarto punto, la situación endiablada, todo muy resumido, todo tweets, digamos, ¿no? Telegráficamente iba a decir, pero ya está antiguo, sobre todo aquí en este medio, tweets, ¿no? Por lo menos, yo diría, esta paradoja, hay que defender la democracia frente a las amenazas de la extrema derecha, pero esta democracia está al servicio de la reproducción de la vida mercado. Estamos en esta trampa, estamos en esta situación endiablada, estamos en esta situación sin salida. Por un lado hay que defender lo que hay, porque podría haber otra cosa peor, y por eso, por ejemplo, yo voy a votar pues, a los progresistas cada vez que hay elecciones en España, y al mismo tiempo aquello que estoy defendiendo es incapaz de detener los peores efectos de este mercado aliado con la tecnología que produce mundo y que produce un mundo de precariedad y de malestar, ¿no? ¿Encontraríamos entonces alguna salida de esta situación endiablada? ¿Cuál sería la salida de esta situación endiablada? Me parece que no es fácil, os voy a dejar ahí la pregunta porque yo tampoco tengo una respuesta. Pero hay una cita de San Agustín que a mí siempre me ha gustado mucho, que me parece que San Agustín decía: la salida del infierno está allí donde las llamas son más altas, ¿no? La salida del infierno está donde las llamas son más altas. Entonces, ¿cómo podríamos volvernos un poco agustinianos y traducir esta consigna a nuestro paisaje político actual? Yo diría que es solo escuchando la decepción, el malestar, que testimonian de un cierto fracaso de la política pública, de la democracia y del progresismo, donde podemos encontrar pistas claves para intentar una salida de esta situación endiablada, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar una política de la impureza, una política que no tenga miedo de escuchar aquello que no funciona en la democracia. Porque justamente es aquello que no funciona, esa expresión de malestar, esa expresión de decepción, donde, escuchando eso, podemos quizá encontrar alguna pista para poder inventar una salida de esta cárcel de lo posible en la que estamos, para intentar una radicalización de la democracia, una radicalización auténtica de la democracia, un freno auténtico de estos efectos devastadores de la vida mercado, una apertura auténtica de espacios de vida no sometidos a
la explotación, a la lógica del rendimiento, al ser capital humano día a día, ¿no? Y ahí podríamos quizá intentar hacer un freno a esta mutación antropológica que está en marcha, pero que está comandada por la alianza entre mercado y tecnología, y abrir una bifurcación, un desvío, un camino otro, ¿no? Una cierta salida de este círculo infernal, dantesco, en el que me parece que estamos hoy encerrados. O sea que os dejo con no muy buenas noticias, pero como un desafío para pensar. Muchas gracias.